El Señor le bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por un día más que nos permite poder traer un pequeño mensaje y reflexionar en su palabra. Te damos gracias, precioso Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, por este momento. Y damos gracias a tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros para iluminarnos tu palabra. Le leemos, Señor, para la edificación del cuerpo tuyo, para el crecimiento de nosotros como hijos tuyos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Miren, este pequeño mensaje le quiero leer lo que nos habla el libro de Números en el capítulo 12, que habla de la murmuración. Hay muchas más palabras sobre la murmuración en la Biblia, pero como el mensaje es pequeño, yo le quiero hablar específicamente de esta parte. Tal vez yo en otro tiempo traeré otra enseñanza, otra palabra sobre lo que es la murmuración. Porque el Señor, lo que más aborrece, el número uno, el pecado que el Señor aborrece es el pecado de idolatría. El segundo pecado que el Señor aborrece es el pecado de la duda. Y el tercero es la murmuración. Allí hay más, pero esos tres son claves en la vida de un cristiano. Entonces, cuando leemos el capítulo 12, el verso 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No voy a entrar en esa situación de por qué Moisés tomó la mujer cusita o si se equivocó o no se equivocó, porque nosotros hacemos juicios y venimos y miramos con nuestros ojos y decimos, bueno, eso es malo, este hizo lo malo, y empezamos a juzgar, sea que hagamos un juicio correcto, sea que hagamos un juicio incorrecto, pero se nos olvida muchas veces, hablando en la parte de secular de nosotros, la vida secular, de que puede ser en un trabajo, bueno, tal vez alguien hizo algo que era indebido, pero era ordenado por uno de los jefes, uno de los patrones, y nosotros soltamos un juicio en vez de averiguar. O en la familia, tal vez la mamá le dio una orden al hijo y el papá le había dicho que no lo hiciera. Entonces, bueno, muchos de nosotros caímos en eso, que nuestros padres no se ponían de acuerdo. Entonces, alguien viene y hace algo y otro ve y dice, ¿y por qué aquel hizo esto? Dice, y empieza a juzgar. ¿Por qué eso no está correcto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empezamos a juzgar y vienen los problemas. Bueno, una de las cosas que deberíamos de hacer es esperar. Miramos algo malo, pues algo que no sea algo de peligro, ¿verdad? Algo con conciencia, con lógica. Bueno, antes de emitir un juicio, por lo menos preguntar o averiguar. En la parte secular. En la parte espiritual es más difícil porque en la parte espiritual, cuando una persona hace algo que a nuestros ojos es indebido, tenemos que tener cuidado. Mire, esto es un problema muy grande en las iglesias. Porque fíjese bien, a los ojos de Aarón y de María, que amaban a su hermano y que venían de toda esa situación con Yahweh, con Jehová Dios de los ejércitos, cuando el Señor le dijo, tu hermano estará contigo, le dijo, tú no vas a estar solo, ¿verdad? O sea, Aarón también fue enviado con Moisés, como un respaldo. Bueno, eso es otra enseñanza, otro entendimiento, pero Aarón era alguien muy importante, al punto de que él fue el primer sacerdote. Y María, de alguna manera, fue una líder entre las mujeres, ¿verdad? Cuando dice que se abrió el mar rojo, dice que María tomó el pandero y empezó a danzar, a glorificar al Señor. Entonces, María no era cualquier persona entre el pueblo de Israel. Entonces, cuando Moisés toma a la mujer cusita a los ojos de María y Aarón y a lo mejor también hasta los del pueblo, era malo. Pero fíjese, ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, dice, no ha hablado también por nosotros, dice. O sea, ellos se enojaron por una cosa, pero dijeron otra cosa. ¿Sí entiende? Se enojaron porque él había tomado una mujer cusita. Y luego ellos dicen otra cosa, solamente por Moisés, dice. Bueno, el escogido era Moisés. Muchas veces cuando nosotros miramos las fallas de los siervos, de las siervas de Dios, queremos juzgar
conforme a la palabra. No, pero es que la palabra dice esto y esto y esto, y por qué está haciendo esto y que no hacemos así. Hermano, y si usted o yo sabemos la palabra, ¿por qué Jehová, Yahweh, no nos escogió a nosotros? ¿Por qué escogió a esa persona que se está equivocando a sus ojos? No debemos de olvidar que el Señor es soberano. Él nunca va a ir en contra de la palabra, pero los caminos del Señor no los entendemos nosotros. La mente del Señor no los entendemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que juzgamos, hablamos, criticamos, nos vamos de una iglesia, nos enojamos, arrancamos y al pasar el tiempo nos damos cuenta que nos equivocamos y queremos y recurrimos a, Señor, tú sabes, perdóname, Señor, y como el Señor no nos contesta en una voz audible, damos por sentado que el Señor nos perdonó y que todo está bien y que todo está tranquilo porque yo ya le pedí perdón y ya me arrepentí. Pero se nos olvida que Dios es un Dios santo, mi hermano. Él es santo. Nosotros no podemos jugar con la inteligencia del Señor y pensar de que todo lo que nosotros hacemos está bien, que Él lo recibe todo y Él lo acepta todo. Cuidado, cuidado, porque a ellos dos le vino lepra. Lepra, hermano, es una consecuencia del pecado, es una figura del pecado de estos tiempos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros murmuramos, y muchas veces, a veces cuando tenemos razón, estamos cayendo en pecado. De murmurar, fíjese, no de mentir, de murmurar. Porque murmurar no es lo mismo que mentir, cuidado. Nosotros hemos sido puestos en una iglesia por el Espíritu Santo, nos ha juntado y ha puesto unos líderes para que dirijan esa iglesia. Bueno, nuestro deber como hijos de Dios es orar, pedir el discernimiento, porque hay muchos que dicen que son pastores y no lo son. Pero los que nosotros entendemos, los que verdaderamente caminan buscando la presencia de Dios, los que verdaderamente quieren caminar buscando la gloria de Dios, las almas, la salvación, a esas personas. Bueno, tenemos que orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él con nosotros, guiándonos, para que nosotros no vengamos y caigamos en un pecado de murmuración. Porque a María y a Aarón les vino lepra. Y mire cómo dice la palabra, que Moisés era un hombre manso. No había un hombre más manso que Moisés en la tierra. Entonces dice, escuche bien esto, dice el verso 5. Entonces Yahweh, Jehová, descendió en la columna de la nube, así descendía el Señor. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Mire para qué los llamó el Jehová, el Dios Todopoderoso, dice. Y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras, dice. Cuando vaya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, dice, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces dice que la ira del Señor se encendió contra ellos. Mire, lo que yo quiero que usted entienda es que el Dios Todopoderoso no mandó un ángel, vino Él en persona. Aunque hubiera mandado un ángel, es Él en persona. Él en persona vino y les dijo a ellos quién era el siervo de Él, quiénes son los siervos del Señor. Hermano, muchas veces cometemos los errores de que ponemos la mirada en los pastores y no miramos los errores. Yo no estoy hablando de obedecer a los pastores ciegamente, porque hay muchos hermanos que, como dice mi pastor, tienen que arrepentirse. Pero si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, usted es una persona estudiosa, usted es una persona que tiene un espíritu enseñable, no combativo ni contencioso, bueno, usted va a saber que su pastor es un pastor de Dios, es uno puesto por Dios. No uno que no comete errores, todos cometen errores, hermano. Pero hay unos que verdaderamente están caminando en el entendimiento de su corazón. Bueno, usted tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo, leer la palabra y ser enseñado para poder entender y poder discernir que cuando un siervo es puesto por el Señor, Dios no lo va a quitar el respaldo. Aunque Moisés hubiera cometido un error, el Señor no lo desechó. No hay un versículo en la palabra que el Señor le reclamó a Moisés por esa mujer, por ese pecado.
Entonces, el Señor respaldó a su siervo, el Señor va a respaldar a su siervo. Lo que pasa es que a veces los siervos son culpables también de que las ovejas hablen y murmuren. Bueno, esa es la cuestión de ellos, mi hermano. Yo estoy hablándole a usted como oveja, como hermano en Cristo. No caigamos en el error de murmurar de los hermanos, de los siervos, del esposo, de la esposa, de la familia, de los hijos, del trabajo. No murmuremos contra lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor le dio una bicicleta, bendiga esa bicicleta. Si el Señor le dio un trabajo donde usted no gana mucho y el otro hermano gana bastante, bendígalo. Bendígalo y el Señor, yo bendigo tu nombre porque tú has bendecido a mi hermano y me has bendecido a mí también. Porque la bendición no se mide en las riquezas ni en los bienes materiales. La bendición mayor se mide en las cosas que no se pueden tocar. Como cuando tu hijo está sano, cuando es un buen hijo, tu esposo, tu esposa, cuando tiene salud y muchas cosas más así. Entonces, el Señor le bendiga en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a no murmurar, Señor, y cuando miremos cosas malas, trae Espíritu Santo de Dios sobre nosotros el dominio propio y poder discernir las cosas que son de ti, Señor, no las que son de nuestro entendimiento. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Shalom.